El amanecer se filtraba por los cristales del gran salón con un silencio expectante, casi incómodo, como si las paredes mismas contuvieran la respiración. Desde que Rómulo había tomado la decisión de casarse con Emilia en el palacio, todo el servicio se había visto arrastrado por una mezcla de nostalgia, alivio y un sincero deseo de acompañarlos en un momento que, aunque íntimo, sentían un poco suyo. Aquella boda no era solo un enlace entre dos corazones que se habían reconocido con el tiempo, sino también un símbolo de la posibilidad de hallar paz después de años de sacrificio. El mayordomo, con su porte digno y sus palabras siempre mesuradas, se había ganado un lugar que ninguno de los presentes se atrevía a cuestionar. Y Emilia, con su discreta ternura, había dado a muchos la impresión de que todavía quedaba algo de dulzura en medio de las obligaciones y la rutina. Sin embargo, mientras los preparativos avanzaban y cada criado ensayaba mentalmente la forma de despedirse de ellos con la cortesía que merecían, Petra había observado todo con ese gesto severo que la hacía tan temida como incomprendida. Durante días no pronunció palabra al respecto. Muchos se atrevieron a pensar que, quizá por una vez, guardaría silencio y permitiría que se celebrara el rito con la presencia de aquellos que habían compartido tantas jornadas con Rómulo. Pero el silencio de Petra era como un pozo profundo que nadie podía calcular en su verdadera hondura. Y en el fondo, pocos entendían que lo que ella consideraba disciplina no era más que la forma de sostener el control de un edificio en el que cada mínimo gesto podía convertirse en una amenaza a su autoridad. Mientras tanto, Emilia caminaba por el pasillo con un pañuelo entre las manos, incapaz de disimular la inquietud que la carcomía. No era la boda en sí lo que le provocaba esa ansiedad que le nublaba el estómago, sino la certeza de que, en ese lugar, la felicidad siempre venía acompañada de algún tipo de sombra. La última noche, al mirar a Rómulo mientras ordenaba unos papeles con la calma que lo caracterizaba, había comprendido que el hombre que amaba no podría irse sin pagar un precio por atreverse a ser feliz. Y aunque ella hubiera querido alejarlo de todo lo que pudiera herirlo, era consciente de que ni su ternura ni sus silencios podrían evitar que Petra encontrara el modo de imponer su voluntad. Justo en ese momento, Lope se detuvo junto a la escalera principal. Sostenía una pequeña bolsa de viaje y un papel que Vera le había entregado con un listado de recomendaciones para comportarse en la casa del duque de Carril. Lo miró sin verlo, mientras un rumor creciente comenzaba a propagarse por los pasillos. Era como un murmullo contenido, una indignación que todavía no encontraba voz pero que ya encendía el ambiente. Lope comprendió que algo había cambiado, que en cualquier instante estallaría la noticia que muchos temían. Y aunque él mismo tenía sus propios conflictos y un viaje que le generaba más dudas que esperanzas, no pudo evitar sentir que su destino también se enredaba con esa ceremonia que se estaba convirtiendo en el epicentro de un descontento colectivo. Cuando Petra apareció al final del pasillo, su silueta parecía más erguida que nunca. Caminaba con paso firme, la mirada al frente, sin conceder una sola señal de empatía. La orden surgió de sus labios con una frialdad que geló la sangre de quienes la escucharon. Ningún criado tendría permiso para asistir a la ceremonia religiosa. La boda se celebraría, sí, pero solo ante unos pocos testigos elegidos con rigor. Era una decisión que no admitía réplica, y aunque nadie tuvo valor de protestar en voz alta, bastó una mirada entre Vera y Leocadia para que todos comprendieran que esa prohibición era un insulto que ninguno estaba dispuesto a tragar sin mostrar el mínimo atisbo de dignidad. Poco después, en una pequeña sala que servía de refugio para el servicio, Ángela se encontraba sentada con la nota entre los dedos. Sus ojos se movían de un extremo al otro del papel como si el simple hecho de leer aquellas frases pudiera desmoronar todo el precario equilibrio que había conseguido mantener durante semanas. Era la carta del hombre al que había agredido, una presencia fantasma que nunca había abandonado del todo su conciencia. Lorenzo se acercó con una cautela que pocas veces demostraba, inclinándose un poco para que sus palabras no atrajeran oídos curiosos. Le dijo que debía ir a hablar con él, zanjar aquello de una vez por todas. Pero Ángela no contestó, sentía que cada sílaba escrita en ese trozo de papel era como un veneno que le recorría las venas, una amenaza que se enmascaraba con un tono de cortesía apenas disimulado. Y mientras tanto, el ruido lejano de las voces ofendidas por la decisión de Petra le recordaba que, en ese palacio, nadie podía huir de los fantasmas. Sin darse cuenta, Manuel se había detenido en un recodo del pasillo. Había escuchado la noticia y un escalofrío de incomodidad recorrió su espalda. Durante la fiesta, había sentido cómo el deseo ajeno se convertía en una presión insoportable. Mujeres que lo observaban como si fuera un trofeo,
palabras halagadoras que eran solo un disfraz de interés. Desde entonces, su mirada había adquirido un velo de desconfianza que ahora se confirmaba ante la evidencia de que hasta las alegrías ajenas podían ser mancilladas por la soberbia de Petra. Cuando una de las jóvenes que tanto se había empeñado en ganarse su simpatía le envió una nota invitándolo a un encuentro, Manuel la hizo pedazos sin leerla entera. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que el desencanto lo protegía mejor que cualquier sonrisa. En otro rincón, Vera recorría con paso acelerado el ala norte, donde algunos criados intentaban entender qué les correspondía hacer. Unos proponían acudir igualmente a la ceremonia, desafiando la orden de Petra, mientras otros, más prudentes, temían las consecuencias de un gesto tan osado. Pero la mayoría compartía la misma certeza, que aquella prohibición no era un acto de justicia, sino la demostración de que el poder de Petra se alimentaba del miedo. Y ese miedo, al fin, empezaba a resquebrajarse. Mientras tanto, Leocadia cruzaba el umbral del salón principal con un ceño tan marcado que incluso Adriano, acostumbrado a ignorar cualquier signo de desaprobación, se sintió obligado a apartar la vista. A ella no le gustaba el modo en que él se comportaba, su suficiencia, su manera de fingir que nada le afectaba. Y aunque Catalina se esforzaba por mantener cierta armonía, Leocadia no pensaba callar más tiempo. El desprecio de Petra hacia el servicio era solo un síntoma de un mal más profundo que amenazaba con envenenar la convivencia de todos. Un mal que se alimentaba del orgullo de algunos y de la sumisión de otros. Mientras Rómulo aguardaba en su habitación, sentado junto a Emilia, comprendió que aquella boda no sería el final apacible que había soñado. No había pronunciado palabra desde que Vera le había contado la decisión de Petra. Tenía los ojos bajos y la voz ausente, como si un peso insoportable le presionara el pecho. Emilia, incapaz de contener su desconsuelo, apoyó una mano sobre su hombro, deseando que aquel contacto bastara para sostenerlo. Pero en el corazón del mayordomo, el dolor era una herida vieja que había aprendido a disimular. Solo que esta vez, la herida sangraba demasiado. Y cuando por fin levantó la mirada, comprendió que ninguna orden de Petra podría arrebatarles la dignidad con que pensaban marcharse. Aún así, sabía que cada gesto de desafío tendría un precio que estaban dispuestos a pagar. Mientras los minutos se deslizaban con la lentitud de quien no quiere llegar a un desenlace inevitable, la noticia de la prohibición de Petra había cruzado todas las estancias del palacio, colándose en los rincones donde hasta hacía poco se respiraba un atisbo de ilusión. Para muchos, la boda de Rómulo y Emilia era la prueba de que la lealtad y el esfuerzo podían hallar, al menos al final, una recompensa limpia. Pero ahora, la certeza de que ni siquiera ese momento estaba a salvo de la crueldad gratuita los hundía en un resentimiento silencioso. Nadie se atrevía aún a desafiar abiertamente la autoridad de Petra, pero bastaba observar el modo en que se evitaban las miradas y los gestos de complicidad se volvían más evidentes para comprender que algo estaba gestándose en la penumbra. Justo en ese momento, Lope recorrió el pasillo con paso inseguro, como si cada baldosa que pisaba aumentara la confusión que le atormentaba. Desde que Vera le entregó aquellas instrucciones sobre cómo comportarse ante el duque de Carril, un presentimiento incómodo se había anidado en su conciencia. Pensaba en las promesas incumplidas, en las expectativas que otros habían depositado sobre sus hombros, y todo se mezclaba con la certeza de que quizá nunca llegaría a sentirse digno de la confianza que algunos le mostraban. Aquel viaje debía ser una oportunidad, una forma de demostrar que podía aspirar a algo más que la rutina de los recados y las órdenes gritadas. Sin embargo, en su pecho, la duda latía con una fuerza que no lograba acallar. Cuando escuchó las voces airadas de algunos compañeros que empezaban a discutir si acudirían igualmente a la ceremonia, un impulso contradictorio le empujó a quedarse. Parte de él quería marcharse cuanto antes, alejarse de un lugar que se le antojaba cada vez más sofocante. Pero otra parte sentía que si se iba sin hacer nada, su ausencia sería una traición a la memoria de todo lo que Rómulo había significado para ellos. Mientras tanto, en un extremo del pasillo principal, Manuel se detuvo ante un ventanal que daba al patio interior. El cristal reflejaba su semblante cansado, ese gesto de fastidio que no había conseguido borrar desde la noche de la fiesta. Allí, rodeado de risas ajenas y de caricias fingidas, comprendió que la libertad que tanto valoraba podía ser erosionada sin estridencias, solo con la insistencia de las expectativas ajenas. La nota que había destrozado aquella mañana era la prueba de que todavía había quienes no entendían que su rechazo no era un capricho, sino la defensa de un territorio íntimo.
Cuando escuchó a Petra dictando su orden con la frialdad de quien no reconoce más poder que el suyo, una chispa de solidaridad le recorrió el pecho. Aunque nunca se había sentido cercano a los criados, aquel desprecio tan descarado le recordaba que, en el fondo, todos podían ser humillados si no defendían su dignidad. En la sala donde Ángela permanecía con los hombros tensos, Lorenzo carraspeó con suavidad antes de hablar. Sus palabras eran un intento de aliviar el peso de la decisión que ella debía tomar, pero Ángela apenas lograba escucharlas. Su mente viajaba a ese instante en que todo se torció, cuando la violencia se apoderó de su cuerpo y ella se convirtió en alguien que no reconocía. Desde entonces, había aprendido a sobrevivir con la culpa cosida a la piel, fingiendo que podía mirar adelante sin volver la vista atrás. Pero la carta que ahora apretaba contra su pecho era la confirmación de que el pasado no se disuelve, solo se esconde hasta que encuentra la grieta por donde regresar. Mientras Lorenzo insistía en que debía reunirse con aquel hombre, Ángela cerró los ojos y se preguntó si el coraje sería suficiente para soportar el juicio de quien conocía su peor versión. Poco después, Leocadia cruzó el umbral del salón con un porte que delataba su disgusto. No era solo la prohibición de Petra lo que la indignaba, sino también la actitud displicente de Adriano, que parecía empeñado en ignorar que el palacio se estaba convirtiendo en un nido de resentimientos. A ella no le cabía duda de que aquel gesto autoritario de Petra marcaría un punto de no retorno. Y si Adriano no comprendía la gravedad de lo que estaba sucediendo, ella misma se encargaría de hacérselo ver. Catalina, que observaba la escena desde un rincón, se aproximó con cautela. Sabía que Leocadia no hablaba por simple capricho. Sus advertencias solían ser premonitorias, y ese día no sería la excepción. Cuando Leocadia le confesó que temía que la decisión de Petra rompiera los frágiles equilibrios que sostenían la convivencia, Catalina asintió con un suspiro. Porque aunque algunos se empeñaran en fingir que todo seguiría igual, la verdad era que nada volvería a ser como antes. Mientras Rómulo revisaba una pequeña caja de madera donde guardaba recuerdos que no se atrevía a enseñar a nadie, Emilia lo miraba con un cariño que dolía. Cada arruga de su rostro, cada cicatriz en sus manos le recordaban que aquel hombre había entregado su vida al servicio de otros sin pedir nunca nada a cambio. Y ahora que se disponían a marcharse, Petra encontraba la manera de recordarles que ni siquiera en la despedida tendrían derecho a la plenitud. Emilia respiró hondo, intentando acallar el temblor de su voz antes de hablar. Le dijo que, pasara lo que pasara, ella estaría a su lado. Que ninguna orden podría arrebatarles el sentido de lo que estaban construyendo. Pero Rómulo no contestó de inmediato. Solo después de unos instantes alzó la vista, y en sus ojos se dibujó una determinación que Emilia no había visto en mucho tiempo. Quizá porque en el fondo comprendía que la única forma de recuperar su dignidad era mirar de frente a quien se empeñaba en negársela. En un rincón de la cocina, varios criados intercambiaban miradas que hablaban más que cualquier palabra. Uno de ellos, con la voz apenas contenida, propuso que acudieran todos juntos a la ceremonia, aunque Petra amenazara con represalias. Otro, más prudente, recordó que un gesto así podría costarles el puesto. Pero nadie se atrevió a negar que, por primera vez, tenían la sensación de compartir algo que los unía más allá de las jerarquías, la certeza de que el desprecio era insoportable. Entre cuchicheos y silencios cómplices, comenzó a gestarse la idea de una protesta discreta, un modo de estar presentes sin desafiar abiertamente la orden. Algunos sugerían dejar flores en la capilla antes del amanecer, otros hablaban de encender velas en los pasillos como señal de apoyo. Lo que nadie discutía era que el miedo había dejado de ser un argumento suficiente para resignarse. Mientras tanto, Vera se inclinaba sobre una mesa repleta de papeles y listados. Había pasado buena parte de la mañana intentando poner orden en las tareas que Petra seguía exigiendo con una disciplina que rozaba la obsesión. Pero sus manos temblaban cada vez que recordaba la expresión de Rómulo al recibir la noticia. Años atrás, cuando ella llegó al palacio sin más patrimonio que una maleta raída y un par de promesas rotas, fue Rómulo quien le tendió la primera mano amiga. Por eso, cada palabra de Petra le parecía un agravio personal. Aún así, sabía que debía mantener la compostura. Si ella se quebraba, los demás se sentirían autorizados a perder el respeto que el ama de llaves reclamaba. Pero en lo profundo de su pecho, una voz se alzaba, preguntándose cuánto tiempo más podrían callar antes de que la dignidad se desmoronara por completo. Justo en ese momento, en el despacho donde Petra revisaba los informes del día, un rumor de pasos la hizo alzar la cabeza. Su mirada, dura como una piedra antigua,
Recorrió el pasillo antes de volver al papel que sostenía. Si percibía el resentimiento que su decisión provocaba, no lo mostró. Quizá porque estaba convencida de que la disciplina era un fin en sí misma, un escudo contra el desorden y la debilidad. O quizá porque prefería no preguntarse qué lugar ocuparía ella misma cuando la historia del palacio se contara sin adornos. Mientras la tarde empezaba a declinar y la luz se tornaba más suave sobre los muros del palacio, una calma tensa se extendía como un presagio. Era el silencio de quienes se sabían observados, de quienes sentían que cualquier gesto podía ser interpretado como un desafío. Pero también era el silencio que precede a un cambio irrevocable. Rómulo se incorporó despacio de la silla donde llevaba un rato inmóvil. Cada movimiento parecía costarle un esfuerzo que no era solo físico, sino la suma de años en que había aprendido a tragarse el orgullo por el bien de la convivencia. Sin embargo, aquella tarde, su dignidad ya no admitía más concesiones. Miró a Emilia con un brillo nuevo en los ojos, como si por fin aceptara que la única manera de marcharse con la cabeza alta era asumir que, a veces, el respeto solo se conserva cuando uno se atreve a perderlo todo. Mientras tanto, en la cocina, un puñado de criados terminaba de ponerse de acuerdo en el modo de expresar su solidaridad. Algunos proponían preparar un pequeño ramo de flores blancas y dejarlo a la entrada de la capilla antes del amanecer, cuando todavía nadie vigilara con atención. Otros, más audaces, sugerían que acudieran en grupo, aunque fuera solo a la salida de la ceremonia, para que Rómulo y Emilia vieran que no estaban solos. Era un gesto que a algunos les costaba imaginarse capaces de llevar a cabo, pero que empezaba a ganar fuerza conforme la indignación se mezclaba con la pena. Lope, que hasta entonces se había mantenido en un segundo plano, alzó la voz por primera vez. Con un temblor apenas perceptible, dijo que no podían permitir que Petra convirtiera la despedida de Rómulo en una humillación. Sus palabras cayeron en el aire con la intensidad de quien no está acostumbrado a hablar, pero cuando se hizo el silencio, nadie se atrevió a discutirle. Mientras Vera escuchaba aquella discusión, tuvo que apartar la mirada para disimular la emoción. La decisión de Petra había sido como una piedra lanzada a un estanque tranquilo, levantando ondas que ahora amenazaban con llegar hasta los últimos rincones. Durante años, el miedo había sido un muro que todos aceptaron como natural. Pero algo se había resquebrajado aquella mañana, algo que ni siquiera Petra podría reparar. Y Vera comprendió que, aunque le costara admitirlo, esa grieta era necesaria. Porque si no se atrevían a defender lo que creían justo, la resignación terminaría por devorarlos. Justo en ese momento, Ángela caminaba por el pasillo sosteniendo la nota que había recibido. Sus dedos la doblaban y desdoblaban como si quisiera borrar las palabras impresas. Desde que Lorenzo le sugirió que enfrentara a aquel hombre, su mente era un torbellino de recuerdos y temores. Durante años había creído que el silencio era suficiente para dejar atrás lo sucedido. Ahora entendía que, mientras no lo mirara a los ojos y dijera su propia verdad, seguiría siendo prisionera de la culpa. Y, sin embargo, el miedo la paralizaba, porque en esa conversación se jugaba algo más que el alivio de la conciencia. Era la posibilidad de que su secreto se hiciera público, de que la versión de aquel hombre triunfara sobre la suya. Cuando pensaba en la vergüenza de tener que contarlo todo, el estómago se le encogía. Pero, en lo profundo, empezaba a surgir una determinación que la sorprendía. Tal vez, después de todo, era hora de dejar de huir. Mientras Manuel regresaba a sus habitaciones, sus pasos sonaban en la galería con un ritmo contenido. Desde que había roto la nota de aquella pretendiente, una especie de calma incómoda se había apoderado de él. Como si al rechazar lo que todos esperaban de su posición, hubiera recuperado un poco de la libertad que tanto temía perder. Sin embargo, no podía evitar pensar en la humillación que Petra había infligido a los criados. Se preguntaba cuántas veces él mismo había adoptado esa misma distancia altiva, convencido de que la dignidad de los demás era un asunto ajeno. Ahora que la veía mancillada de forma tan evidente, sentía un reflejo de su propio cansancio. Era como si el desprecio hacia los otros acabara por volverse contra uno mismo, recordándole que el poder nunca es tan sólido como se cree. Poco después, Leocadia se reunió con Catalina en un saloncito discreto. El rostro de Leocadia mostraba una determinación que Catalina rara vez le había visto. La mujer mayor habló con voz contenida, explicando que había llegado el momento de decidir de qué lado estaban. Que la soberbia de Petra no solo dañaba a los criados, sino también la reputación de la familia que debía encarnar cierto ejemplo de nobleza. Catalina, que solía mostrarse conciliadora,
asintió sin discutir, porque en el fondo sabía que la actitud de Petra podía convertirse en un veneno que terminaría por dividirlos a todos. Cuando Leocadia se levantó para marcharse, Catalina sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Por primera vez, tuvo la certeza de que aquella boda no sería solo un episodio sentimental, sino el principio de un enfrentamiento más profundo. Mientras tanto, Emilia repasaba mentalmente cada momento que la había llevado a este día. Recordaba la primera vez que vio a Rómulo mirarla con esa mezcla de curiosidad y respeto que ningún otro hombre le había mostrado. Recordaba las conversaciones breves en la cocina, cuando bastaba una palabra amable para sentir que no todo estaba perdido. Y ahora, que se hallaba a un paso de unir su destino al suyo, sentía un temor que no tenía que ver con el futuro incierto, sino con la posibilidad de que aquel instante se viera empañado por la mezquindad de otros. Cuando Rómulo se volvió hacia ella, Emilia comprendió que él estaba pensando lo mismo. Fue entonces cuando decidieron que nada, ni la prohibición de Petra ni la desaprobación de quienes pretendían erigirse en jueces, les arrebataría la alegría de ese día. Era una determinación silenciosa, pero tan firme que, al cruzar sus miradas, ambos supieron que sería suficiente. Justo en ese instante, Lope regresó a su pequeño cuarto y se sentó al borde de la cama. Tenía la bolsa de viaje a medio hacer, los papeles de Vera extendidos sobre la colcha. Pensó en el duque de Carril, en la oportunidad que representaba aquel encargo. Durante semanas había creído que este viaje era la prueba de su valía. Pero ahora, la idea de marcharse mientras sus compañeros se preparaban para defender algo más grande que un protocolo le provocaba un remordimiento difícil de explicar. Mientras acariciaba la tela rugosa de la bolsa, comprendió que tal vez su lugar estaba allí, con quienes estaban decididos a no permitir que Petra dictara cada destino sin oposición. Y aunque todavía no sabía qué decisión tomaría, por primera vez no sintió miedo al imaginarse diciendo que no. Mientras las horas avanzaban, Petra revisaba cada detalle de la ceremonia. No porque le importara la felicidad de Rómulo y Emilia, sino porque estaba convencida de que el orden debía prevalecer sobre cualquier emoción. Nadie sabía qué pensaba realmente cuando se quedaba sola, con la mirada fija en la lista de invitados. Quizá ni ella misma se atrevía a reconocer que su severidad era la forma de protegerse de una vida que no le había concedido ternura. Pero lo cierto era que su decisión había encendido un fuego que pronto se volvería imposible de apagar. Porque mientras ella creía estar reafirmando su poder, otros empezaban a descubrir que podían vivir sin su permiso. Mientras el crepúsculo caía sobre el palacio, una inquietud densa se instalaba en cada pasillo, como si las sombras crecientes fueran el reflejo de pensamientos que nadie se atrevía a compartir en voz alta. Vera, que normalmente encontraba refugio en la rutina, sentía un cansancio que no se parecía a ningún otro. Observaba los rostros de sus compañeros y comprendía que aquella prohibición no había sido solo un acto autoritario, sino el detonante de algo que llevaba demasiado tiempo gestándose. Porque por mucho que Petra se empeñara en mantener la apariencia de orden, en el fondo todos sabían que el respeto no puede imponerse a golpe de humillación. Mientras tanto, Ángela caminaba con paso vacilante hacia la pequeña sala donde Lorenzo la aguardaba. Tenía la nota doblada en el bolsillo, como si temiera que su sola presencia delatara su vergüenza. Cada paso era una batalla contra el impulso de dar media vuelta, de fingir que no había recibido ninguna carta. Pero en algún lugar de su conciencia, empezaba a entender que no enfrentarse a su pasado solo prolongaría su agonía. Cuando entró en la estancia, Lorenzo la recibió con un gesto que mezclaba preocupación y respeto. Durante un instante, Ángela pensó que tal vez él era el único que comprendía cuánto costaba sostener la dignidad cuando el miedo se aferraba a la garganta. Sin decir nada, se sentó frente a él y respiró hondo, como quien se prepara para un combate que no puede posponer más. Mientras tanto, Manuel regresaba del ala este con el gesto ensombrecido. Había intentado concentrarse en sus asuntos, convencerse de que la boda de Rómulo no era su problema. Pero cuando pasó junto a un grupo de criados que hablaban en susurros sobre la posibilidad de rebelarse, sintió una punzada que no lograba ignorar. Recordó la sensación de asfixia que lo había acompañado durante la fiesta, la certeza de que su vida estaba marcada por expectativas que nunca había elegido. Tal vez por eso la injusticia de Petra le resultaba tan intolerable, porque, en cierto modo, veía en ella el mismo desprecio que otros le demostraban a él bajo la apariencia de cortesía. Mientras continuaba su camino, comprendió que aquel episodio era solo un síntoma de un problema más profundo. Y que, por mucho que intentara proteger su independencia,
nadie era completamente inmune a la humillación. Justo en ese momento, Leocadia caminaba junto a Catalina por el corredor que conducía a la capilla. Sus pasos resonaban en las paredes con un eco que parecía amplificar el descontento contenido en el aire. Catalina, que siempre había apostado por la prudencia, se atrevió a preguntar si no temían provocar un escándalo si se atrevían a intervenir. Pero Leocadia respondió con una calma que no admitía réplica. Le dijo que la verdadera vergüenza no era alzar la voz, sino callar cuando otros eran tratados como si su dignidad no valiera nada. Catalina guardó silencio, incapaz de discutir aquella verdad que sonaba más clara que nunca. Y mientras avanzaban, ambas comprendían que aquella boda marcaría un antes y un después en la historia de todos. Mientras tanto, Rómulo y Emilia permanecían en su habitación, sentados frente a frente. La penumbra envolvía cada objeto con un tono melancólico que parecía subrayar la gravedad de lo que estaba sucediendo. Rómulo sostenía entre las manos un pañuelo que Emilia le había bordado tiempo atrás, un pequeño detalle que contenía más cariño del que ninguno se había atrevido a nombrar en voz alta. Durante años, él había creído que la única forma de mantener la paz era acatar cada norma sin chistar. Pero ahora que se disponía a marcharse, comprendía que había llegado la hora de reivindicar su propio valor. Con voz pausada, le dijo a Emilia que si ella estaba dispuesta, irían juntos a la capilla sin pedir permiso. Que aquella ceremonia no le pertenecía a Petra ni a nadie más. Emilia no contestó enseguida, sus ojos brillaban con un orgullo silencioso que era la respuesta más elocuente. Cuando al fin habló, su voz sonó más firme de lo que ninguno recordaba. Le dijo que, pasara lo que pasara, caminaría a su lado. Poco después, en la cocina, los criados terminaban de acordar los detalles de su protesta silenciosa. Decidieron que cada uno dejaría una vela encendida en la antesala de la capilla, como señal de respeto. Era un gesto que no desafiaba de manera directa la orden de Petra, pero que dejaba claro que no aceptarían el desprecio sin responder. Cuando Vera escuchó la propuesta, sintió que un alivio tibio le inundaba el pecho. No era la rebelión abierta que algunos esperaban, pero era una forma de decir que todavía les quedaba dignidad. Mientras cada uno recogía su pequeña vela, un murmullo de complicidad comenzó a recorrer el lugar. Por primera vez en mucho tiempo, sentían que no estaban solos. Mientras tanto, Lope permanecía sentado en su cuarto, con la bolsa de viaje aún abierta. La duda seguía clavada en su conciencia como un clavo imposible de arrancar. Parte de él comprendía que aquel viaje era una oportunidad que no debía despreciar. Pero otra parte, cada vez más fuerte, le gritaba que no podía marcharse mientras todos se preparaban para defender algo que él también valoraba. Cuando pensó en Rómulo, en todo lo que aquel hombre había hecho por ellos, sintió que su determinación cobraba forma. Tal vez era el momento de quedarse, de demostrar que el respeto no se mendigaba, sino que se defendía. Sin prisas, empezó a recoger los papeles que Vera le había dado y los guardó en un cajón. Si decidía marcharse, sería más adelante. Pero esa noche, su lugar estaba allí. Mientras el palacio se sumía en una quietud engañosa, Petra recorría los pasillos con la serenidad de quien cree haber ganado una batalla. Nadie osaba cruzarle la mirada, y ese silencio parecía confirmarle que su autoridad permanecía intacta. Pero en lo profundo de su mente, un murmullo de duda comenzaba a crecer. Durante años había convencido a todos, y a sí misma, de que su severidad era un acto de justicia. Pero aquella noche, mientras escuchaba los ecos lejanos de pasos que se retiraban con resignación, sintió por un instante que quizás se estaba equivocando. Sin embargo, la duda no bastó para suavizar su resolución. Porque cuando uno ha construido su poder sobre el miedo, la idea de renunciar a él resulta más insoportable que cualquier soledad. Mientras tanto, Rómulo y Emilia se levantaron al unísono. Él tomó su mano con una delicadeza que contrastaba con la firmeza de su voz. Sin mirar atrás, salieron de la habitación rumbo a la capilla. Cada paso era una afirmación silenciosa de que la dignidad no necesitaba permisos. En los pasillos, algunos criados se apartaban con respeto, inclinando la cabeza en un gesto que decía más que cualquier palabra. Y mientras avanzaban, la certeza de que nada volvería a ser igual crecía en cada corazón. Mientras Rómulo y Emilia se acercaban a la capilla, el silencio del pasillo parecía ensancharse, llenándolo todo de una solemnidad que ninguno de los dos había imaginado. No era la ceremonia que habían soñado, ni tampoco la despedida tranquila que merecían. Pero cada paso que daban juntos confirmaba que habían elegido su propia versión de la dignidad. Justo antes de cruzar el umbral,
Rómulo se detuvo un instante. Miró a Emilia con la certeza de que, pasara lo que pasara después, aquella decisión sería la más valiente de su vida. Emilia respondió con un leve apretón de su mano. Sus ojos brillaban con una mezcla de temor y determinación que solo se ve en quienes han amado con honestidad. Cuando al fin entraron, la penumbra de la capilla se iluminó con la tímida llama de las velas que los criados habían dejado. No era un desafío abierto, pero en aquel gesto silencioso se sentía la fuerza de toda una comunidad que se negaba a olvidar. Mientras tanto, en la cocina, Vera permanecía junto a la mesa donde horas antes se habían repartido las velas. Cada rincón guardaba el eco de las voces que, por primera vez, se habían alzado no solo para quejarse, sino para defender lo que creían justo. Durante años, el respeto hacia Petra se había confundido con la costumbre de callar. Pero aquella noche, mientras la luz de las velas se encendía en la capilla, Vera comprendió que el miedo ya no bastaría para mantenerlos dóciles. Y aunque sabía que habría consecuencias, por primera vez no sintió vergüenza por pensar que tal vez la disciplina debía doblarse un poco si no quería quebrarse del todo. Mientras tanto, Ángela permanecía en la pequeña sala donde Lorenzo la aguardaba. Había decidido que al día siguiente se presentaría ante el hombre que le había enviado la carta. Era una resolución que le provocaba náuseas de puro terror, pero también un alivio sordo que no se atrevía a confesar. Lorenzo la observaba con un respeto que le agradecía más de lo que jamás diría en voz alta. Durante un instante, ambos guardaron silencio. Era una pausa cargada de todo lo que no se animaban a nombrar: miedo, vergüenza, esperanza. Cuando Ángela se levantó, sintió que sus piernas temblaban, pero también comprendió que, por primera vez, no huía. Mientras tanto, Lope caminaba despacio hacia la galería principal. Había dejado su bolsa en el cuarto y se dirigía a la capilla sin pensar demasiado. Cuando llegó al umbral, se quedó inmóvil. Las velas encendidas, dispuestas a ambos lados de la puerta, proyectaban una luz cálida sobre las paredes de piedra. Durante un instante, le pareció que todo el dolor acumulado por años encontraba un pequeño respiro en aquella ceremonia clandestina. Lope respiró hondo y dio un paso adelante. Sabía que su presencia allí no cambiaría el mundo, pero al menos le recordaba quién era. Mientras tanto, Manuel permanecía en su habitación con la ventana entreabierta. Desde allí, podía ver la claridad de las velas en la distancia. No recordaba la última vez que había sentido respeto sincero por el valor de otros. Pensó en las veces que había preferido apartar la mirada antes que implicarse. En las oportunidades que había desperdiciado por temor a manchar su nombre con los problemas ajenos. Esa noche, comprendió que el orgullo era tan frágil como la confianza, y que tal vez no bastaba con no hacer daño. También había que atreverse a defender a quienes se atrevían a reclamar su sitio. Cerró la ventana con suavidad y apoyó la frente en el cristal frío. Por primera vez, deseó que Rómulo y Emilia sintieran que no estaban solos. Mientras tanto, Leocadia y Catalina se asomaron al pasillo contiguo a la capilla. No dijeron nada. Entre ambas se tejía un entendimiento silencioso que prescindía de palabras. Catalina posó una mano en el brazo de Leocadia, y aquella caricia discreta fue su manera de confirmar que, a veces, la decencia requería más valor que la conveniencia. Cuando Leocadia se decidió a entrar, la tenue luz de las velas iluminó su rostro con un resplandor casi reverente. Se inclinó apenas, como si en ese gesto quisiera honrar la determinación de Rómulo. Catalina la imitó con un suspiro que era mitad tristeza y mitad gratitud. Mientras tanto, Petra se hallaba en su despacho. Desde el otro lado de la puerta llegaban ecos que no podía identificar del todo. Durante un instante, sintió que la certeza que la había sostenido empezaba a resquebrajarse. No porque lamentara su decisión. No estaba hecha de arrepentimientos, sino porque comprendía que el precio de sostener la disciplina absoluta era la soledad más implacable. Miró su escritorio, impecable, y comprendió que aquel orden perfecto era también la cárcel que ella misma se había construido. Apretó los labios y volvió la mirada hacia el pasillo, preguntándose en silencio si alguien alguna vez recordaría su nombre con cariño. Mientras tanto, en la capilla, Rómulo y Emilia permanecían de pie ante el altar improvisado. El silencio era tan profundo que cualquier respiración parecía un susurro. Emilia sintió que todo el cansancio acumulado durante años se condensaba en un instante. Cuando se atrevió a mirar a Rómulo, comprendió que aquel hombre, tantas veces discreto hasta la invisibilidad, era el único que jamás la había hecho sentir menos. Rómulo, por su parte, pensó en todas las ocasiones en que había soportado el desprecio por temor a perder su sustento. Y comprendió que aquella boda era,
más que un final, un acto de fe en la posibilidad de elegir. Mientras un sacerdote de voz amable iniciaba la ceremonia, ninguno pensó en Petra ni en sus amenazas. Durante esos minutos, solo existían ellos dos y la certeza de que el amor, tan discreto como obstinado, siempre encuentra un modo de manifestarse. Mientras el sacerdote pronunciaba las palabras solemnes, un leve murmullo recorrió el pasillo. Los criados que habían decidido reunirse en silencio se aproximaron un poco más, hasta quedar frente a la puerta entreabierta. Nadie se atrevía a interrumpir, pero en cada mirada brillaba un orgullo que ni la humillación más persistente había conseguido extinguir. Cuando Rómulo y Emilia se dieron la mano, un suspiro colectivo se elevó, tan discreto como un rezo. Nadie habló, nadie tenía necesidad de hacerlo, porque en ese momento, la verdad era tan sencilla que cualquier explicación sobraba. La dignidad es un derecho que no se mendiga. Mientras tanto, Lope se adelantó un paso. Dejó sobre un pequeño banco el ramo de flores que había preparado en secreto. Vera, a su lado, encendió otra vela. Nadie se movió durante varios segundos. Fue Leocadia quien, con un ademán casi imperceptible, invitó a Catalina a aproximarse. Y cuando ambas cruzaron la puerta, el corazón de Emilia se encogió. No esperaba que nadie se atreviera a compartir aquel momento. Durante un instante, sintió que las lágrimas amenazaban con traicionarla. Pero cuando miró a Rómulo, comprendió que todo valía la pena. Mientras la ceremonia llegaba a su fin, Petra salió de su despacho. Se detuvo a mitad de camino, indecisa. Desde donde estaba, podía ver los rostros reunidos frente a la capilla. Su instinto le ordenaba intervenir, recordarles a todos quién mandaba allí. Pero durante un segundo que pareció infinito, su mirada se posó en Rómulo. Y algo, muy profundo, se quebró en su interior. No dijo nada, no avanzó, solo permaneció inmóvil, mientras una certeza incómoda le recorría la espalda. Quizá ella también había deseado, alguna vez, un momento así. Y así, en la quietud de un pasillo iluminado por velas que nadie se atrevió a apagar, la historia de Rómulo y Emilia encontró su epílogo más digno. No el que Petra había permitido, sino el que ellos mismos se regalaron. El que todos los demás decidieron honrar en silencio, porque incluso en los lugares donde la disciplina más férrea pretende sofocar cualquier atisbo de humanidad, el amor, siempre discreto, siempre obstinado,